Bueno, de vuelta aquí, preguntaba antes en el segmento anterior, ¿qué tan viable sería esta cuestión de regular la conducta de las personas que van a estar encargadas de la crianza? Sí, y pienso, lo digo así como las personas encargadas, porque a propósito de los esquemas de familia, a veces ni siquiera son los padres los que se encargan de criar a los hijos. Ya estaríamos hablando aquí de que, bueno, hay otros, probablemente hay otros problemas de trasfondo, ¿no? De por qué razón una persona o dos personas que tienen un hijo no se están haciendo cargo de él, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, pensando en los múltiples esquemas de familia que hay, ¿qué tan viable sería regular y qué posible panorama se pintaría a partir de que se regularan las conductas, más bien se castigaran en caso de requerirlo? Y ¿por qué no? También se ofrecieran incentivos a aquellas personas que cumplieran con esos requisitos. Mencionábamos en el corte, o alcancé a escuchar en el corte, esta cuestión de que a lo mejor así no habría familia si estuviera regulado, ¿sí? Pero bueno, ¿cuáles podrían ser las posibles consecuencias incluso de que se implementara una regulación de índole legal a esta cuestión? No sé si el profesor si quiera empezar a responder esto. ¿Sí? Bien, mira, bueno, aquí la viabilidad creo que tendría también otra vez, ¿no? que establecerla al menos bajo dos perspectivas. Si es en términos de la posibilidad de hacerlo porque se dispone de los recursos materiales o humanos, creo que es factible. ¿Sí? Vamos, hay suficientes profesionales dentro de las áreas sociales y del comportamiento, por ejemplo, para sensibilizar a las personas, etcétera, bueno, y todo lo que se tenga que hacer. Y también para el diseño de esos marcos, ¿no? Que hace un momento hablaba de regulación. Ahora, la viabilidad en términos de la ejecución, porque se quiere instrumentar por ejemplo, desde aquellos que nos gobiernan, creo que ahí es donde podría estar acotada y echada por tierra, porque desgraciadamente el ejercicio político en este país, más que ir, ¿no?, en función del beneficio de la comunidad, es ir en función de la promesa para obtener votos. O sea, siempre tiene ejercicios electoreros. Entonces, creo que pocos políticos se atreverían a ejecutar ese tipo de acciones porque sabría que el costo va a ser enorme. Y va a ser enorme en tanto tienes una población que considera que precisamente ese tipo de situaciones son por derecho naturales y que no tendrían que ser reguladas. Entonces, tendrías realmente a mucha gente en contra. Entonces, creo que eso tendría que, vamos, para que eso pudiera ocurrir, tendrías que tener a cierto tipo de políticos y también tendrías que tener un programa de sensibilización previa para que entonces, ¿no?, se pudiera ir dando paulatinamente. O sea, creo que de entrada tendría mucha resistencia. Entonces, te digo, en términos de viabilidad, pienso de esas dos maneras, ¿no? O sea, de que existe los recursos, las herramientas, sí, pero seguramente habría una posición tremenda en términos políticos. Podemos decir que tenemos con qué hacerlo, pero habría que decidir realmente aplicarlo. ¿Sí? Coincido mucho con el maestro Enio. De hecho, parte de las técnicas y de lo que hay ahorita en la actualidad dentro del área de preescolar, que es donde mayormente me desenvuelvo yo, lo vemos con las escuelas para padres. Todos los meses tenemos escuela para padres, tenemos apoyo por el DIF, tenemos apoyo por otros centros que se dedican a esto, por ejemplo. Pero si tú tienes una población de 120 niños, ¿cuántos padres acuden a una escuela para padres? Regularmente la minoría. O sea, ni el 5% te acude. Entonces, los medios, o sea,
sí, yo creo que sí, como dice el maestro, sí hay para ayudar a la gente a ser consciente de la responsabilidad que conlleva. Pero aquí es la disposición de la gente la que no quiere, la que no se quiere responsabilizar. La otra, pudiéramos también tomarlo lo mejor como un problema social, en el sentido de que ambos padres tienen que trabajar, porque la situación económica del país también es muy deficiente, ¿sí? En donde los dos padres tienen que salir y al final de cuentas se preocupan a lo mejor un poquito más por la parte económica, de poder darles el sustento, de llevar todo a casa, y se les olvida esa parte afectiva que a lo mejor en otros tiempos había más posibilidades. Entonces también son factores, o sea, es una combinación de muchos factores realmente, y que creo que aquí el punto neurálgico pues es el querer hacer las cosas como padres. Si yo sé que como papá a lo mejor no la estoy haciendo bien, pues hay medios, hay lugares, hay instituciones, hay gente capacitada que pueda ayudar y apoyar, pero el problema es que no queremos reconocer que somos también, que tenemos problemas y que no queremos hacerlo, ahora sí que sacar una solución de esta problemática. Generalmente llegan a nosotros como psicólogos los papás cuando ya no hay remedio, cuando muchas de las veces ya el muchacho ya es un adolescente o ya es una persona grande, que ya se involucró incluso hasta con situaciones a lo mejor de drogas, de alcohol, de otro tipo de situaciones en donde ya realmente la problemática pues ya está muy fuera de las manos. Entonces yo creo que desde que empiezas la misma convicción de que eres padre, hay que empezar a estudiar. O sea, así como dicen, no nacemos siendo padres. Es cierto, no nacemos siendo padres. Pero se puede aprender. Pero se puede aprender, claro que sí, se puede aprender. Y hay los medios suficientes. Lo que pasa aquí, pues es el poco interés que también la gente y la responsabilidad que conlleva. Porque el poder tener nosotros la información a nuestro alcance, eso implica el compromiso que debemos de tener nosotros. Y ahora, pensando en cómo está el contexto de las posibles formas de actuar, ¿no? y de posibles cosas que no podrían detener cierto curso de acción, ¿no? Como en este caso implementar todo un esquema de leyes para regular y el reconocer, por ejemplo, que se está en una problemática, llámese de incapacidad de llevar por conocimiento, a lo mejor no se sabe qué hacer en ciertas situaciones, entonces tengo que reconocer que necesito un profesional que me pueda asistir. Y pensando en eso, ¿cuáles son las mayores consecuencias de la pérdida de autoridad? O sea, estando en la situación como la describimos de manera breve aquí, ¿qué es lo peor que puede pasar porque no haya autoridad en los padres? ¿Sí? Vamos a, digamos, ya no para irnos a algo muy a futuro, al corto y al mediano plazo, ¿cuáles son las consecuencias más graves de esta pérdida de autoridad? Aunado a todo lo demás, pero de entrada a la pérdida de autoridad. La falta de límites. La falta de límites. Un niño que no tiene límites tiene un lado positivo, ¿verdad? Porque el niño va a poder ser atrevido, aventurero, innovador, ¿sí? Pero si esa energía no está encauzada, puede llegar a no respetar las reglas. Aquí lo importante es que en casa se enseñan los límites. Los primeros años de vida son los más importantes para lo que es el respeto a la autoridad y el respeto de los límites. Si el niño no aprende qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pues va a andar aprobando a ver que sí y que no, a ver hasta dónde puede hacerlo. Entonces, si a un niño no se le enseñan los límites, pues imagínense lo de adolescente, no va a tener límites, no va a haber reglas, no va a haber disciplina. Entonces, ok. ¿Maestra? Bueno, creo que la profesora lo ha dicho todo. ¿Sí? Digo, al final, pues, si tú ves esto como un sistema, ¿no? Y donde los sistemas pues tienen que ser regulados por sus propios miembros, pues aquí lo único que puede pasar es que el propio sistema sea disfuncional, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, la falta de límites que dice la profesora pues se cristaliza inmediatamente en sujetos que no respetan reglas y entonces delinquen. En sujetos que deciden venir a la escuela y no deciden hacer lo que por derecho les tienen que hacer, que por ejemplo es estudiar, ¿no? Y así vamos.
¿no? Y vas a encontrar entonces un conjunto de personas que están ejerciendo sus funciones que no las ejercen. Y eso pasa finalmente. Ok. Y mencionábamos que a propósito de los distintos esquemas de familia, ¿hay alguna constitución familiar, digamos, o una forma de constitución familiar que sea mejor que otra? O sea, podemos hablar de, por ejemplo, en cuestión de autoridad, ¿no? Y a propósito también de enseñar límites, ¿hay algún mejor esquema de familia que otro? ¿O hay algún indicador que nos diga, se sabe que tales familias constituidas de tal forma ofrecen mejores recursos en cuanto a recursos de enseñanza para el niño? Podríamos responder esta pregunta para que quede aquí en el siguiente segmento. Gracias.